Tat sradadana munayo jnana vairagya yuktaya pasyanti atmani chatmanam bhaktya srutta grihitaya. Eso es el Srimad Bhagavatam, segundo canto, verso número 12. Aquí leyendo del comentario de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Dice, el estudiante o sabio, quien es seriamente inquisitivo, bien equipado con conocimiento y con renuncia o desapego, realiza la verdad absoluta a través de la ejecución del servicio devocional después de escuchar de un gurú. Significa el estudiante o el sabio. Significa los estudiantes también pueden ser sabios. Nosotros pensamos el sabio y el estudiante, ¿no? El inteligente y el bobito. Pero como dice el dicho famoso inglés, ¿no? Wise men listen while wise men speak. Los sabios escuchan mientras los sabios hablan, ¿no? Porque otra gente ni siquiera aguanta escuchar a los sabios. Dice uno, eso es demasiado para mí. ¿De qué están hablando? Entonces aquí el estudiante sabio, quien es seriamente, quien es muy serio, quien es seriamente inquisitivo y bien equipado con conocimiento y desapego, realiza la verdad absoluta a través de la ejecución del servicio devocional después de escuchar del gurú. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el estudiante sabio, quien es seriamente inquisitivo. Significa, tiene deseo de aprender, tiene deseo de realizar. Este sabio es bien equipado con conocimiento y desapego. Ejecuta servicio devocional y así realiza la verdad absoluta. ¿Y cuándo? Después de escuchar de un gurú. Muy importantes esos elementos, ¿no? Eso ya hoy día también en el mundo moderno de la educación, eso ya es muy, muy claro cómo es el asunto de eso de ser inquisitivo, ¿no? De hecho, en el mundo de la moderna educación, avanzada educación, se dice, uno no aprende a través de respuestas, ¿no? Sino uno aprende a través de las preguntas. ¿Qué significa a través de preguntas? Significa que uno es inquisitivo. Porque si uno no tiene preguntas, si uno no se pregunta algo, si uno no es inquisitivo, ¿no? Entonces no se abre de manera adecuada para recibir lo que es la respuesta. Por eso se dice, los que educan a otros, los que los guían en el camino, se tienen que hablar de tal manera que o enseñar de tal manera que esto genera más preguntas, ¿no? Para mantener este espíritu de la inquietud, ¿no? Hoy día muchas veces pasa eso
en las escuelas, ¿no? Si tú vas y preguntas, ¿no?, diferentes niños que están en la escuela, preguntas, ¿por qué estás en la escuela? Muy común la respuesta es, porque tengo que estar, porque es obligación. Tendrían muchas veces otras cosas que hacer ¿no?, que sería una, ¿no?, preferencia, ¿no?, para ellos. Pero estamos aquí pues porque hay que estar aquí, ¿no?, obligados. Algunos quizás van a decir, porque saben escuela es para aprender algo, entonces van a decir, estamos aquí para aprender algo. Pero eso también, ¿no?, aprender algo. Si uno no sabe para qué uno está aprendiendo, ¿no?, esto, aprender algo también es muy, muy débil, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, tener el motivo, saber el motivo por el cual uno está aprendiendo, ¿no?, el motivo por el cual uno se está dedicando al proceso de la transmisión, digamos, de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante aquí decir seriamente inquisitivo. Si no hay esta inquisición, esta actitud, inquietud, ¿no?, entonces uno no está fluyendo la cosa, ¿no? Ahora, eso es en las escuelas públicas y privadas, lo que sea, mundanas, ¿no? Ahora podemos preguntarnos cómo está el asunto con nosotros, en los templos a veces, ¿no? ¿Qué tanta inquietud tenemos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta esa inquietud, ¿no? Pues evidentemente la inquietud de querer aprender se manifiesta no ahora a la hora de sentarse a comer, ¿no?, porque eso ya lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo, comer, ¿no? Por lo menos el proceso mecánico de comer, ¿no? Después hemos aprendido un poquito diferente qué hay que comer, ¿no? Después también cuándo hay que comer y algunos detallitos más que antes no, y que también son muy buenos para saber y para conocer, ¿no? Y que muchas veces se nos complican incluso, ¿no? Muchas veces se nos complican incluso esas cosas que hemos aprendido adicionalmente, qué es bueno y qué no es bueno, relacionado con ciertas actitudes, ¿no?, que se manifiesta también, como dice aquí, el estudioso, sabio, el estudiante, seriamente inquisitivo, dice, y bien equipado con conocimiento y con desapego. Esa es la otra parte. ¿Cómo se manifiesta el conocimiento y el desapego? Pues se manifiestan en la actitud, se manifiestan en el comportamiento, ¿no? Pero primero eso, inquietud, seriamente inquisitivo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso? Básicamente se manifiesta a la hora de querer escuchar, como dice aquí, de un gurú. Querer escuchar de las escrituras, querer escuchar de los sabios, ¿no? Eso es inquietud. Ahí se deposita la inquietud, ¿no? Y verdadera inquietud se ve después de un tiempo, porque muchas veces, ¿no?, hay algo lo que se llama curiosidad. Curiosidad y seriamente inquisitivo son muy diferentes, ¿no? Y eso lo podemos observar y lo hemos observado tantas veces, ¿no?, que viene alguien, es todo curioso, ¿no? Wow, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y ahí, allá, tantas cosas. Pero eso va disminuyendo, ¿no? Y después como que se aburre, dice, no, ya le saqué,
como ya le saqué el jugo, ¿no? Ya le saqué el chiste. Ya entiendo. Y después se pierde el comienzo de esta curiosidad, ¿no? Y no solamente con la curiosidad así, sino también así es con el entusiasmo, ¿no? Muchas veces hay el entusiasmo del comienzo, ¿no? Curiosidad del comienzo, entrega del comienzo, ¿no? Y después hay que ver cómo mantener eso, ¿no? ¿Qué es la base, qué es la fuente para poder mantener esto, ¿no? Y de eso se habla aquí, ¿no? Significa, tiene que haber alguien a quien escuchamos, tenemos que saber cómo escuchamos, tenemos que ser seriamente inquisitivos, tenemos que desarrollar cualidades como conocimiento y desapego, y dice, estar ocupado en el servicio devocional. Si de esta manera uno va realizando la verdad absoluta. Significa lo que uno hace, de dónde nace esto, ¿no? Y lo que uno está haciendo, cómo lo fortalece a uno. Siempre estamos actuando, y eso, lo que estamos actuando, tiene otra vez efecto en nosotros. Entonces, ¿de dónde nace nuestro ánimo para actuar? Esa es la gran cosa. Por eso se dice, estar bien ocupado, bien equipado con conocimiento y desapego. En otras palabras, eso significa tener una naturaleza sátvica, de sattva guna. ¿Por qué? Porque en el sattva guna uno tiene una cierta actitud de actuar. ¿Cuál es la actitud de actuar en sattva guna? Uno actúa desde adentro. El actuar como tal, en el concepto aquí del servicio devocional, ¿no? Es el origen de la dinámica, ¿no? y no algo externo. Hemos hablado eso de ser, ¿no? Hacer y tener diferentes elementos, ¿no? Actuar desde el ser, ¿no? Actuar porque entiendo que esto es mi posición intrínseca, eso es mi posición natural de ser sirviente eterno del Señor Supremo. Ese es el Sambandha Gyan. Sambandha Gyan quiere decir el conocimiento trascendental que va a despertar, ¿no? Una acción en actitud apropiada. Todos los otros casos son cuando uno actúa, significa sirvo a Krishna, ¿por qué? Porque yo soy su sirviente. Y porque soy sirviente de Krishna, por eso estoy sirviendo a Krishna. Ahora, si actuamos con cualquier otro tipo, ¿no? de actitud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para tener, ¿no? Quiero tener algo para mí desde una perspectiva, digamos, externa. Quiero sanarme, quiero curarme, ¿no? Por eso estoy sirviendo a Dios para curarme y para sanarme, ¿no? Muchas veces la gente se dedica con diferentes tipos de actitudes, ¿no? Para obtener algo, eso estoy sirviendo, ¿no? Eso no es bien equipado con conocimiento y con desapego. Sino ahí se mezclan muchos elementos externos, muchos deseos externos, ¿no? Y por eso la realización de la verdad absoluta a través del servicio devocional ejecutado de esta manera es distorsionada,
Por eso dice, uno tiene que, después de escuchar de un gurú, uno escucha de un gurú, como, ¿no?, con una actitud muy inquisitiva, seriamente inquisitiva. Lo que está escuchando, uno está poniendo en práctica, lo está practicando con seriedad, ¿no?, entendiéndose a sí mismo como sirviente de Krishna, entendiéndose a sí mismo como sirviente de Hari, Guru y los Vaishnavas. Sí, esa es la manera como uno puede ir realizando la verdad absoluta. Sí, este verso describe la práctica para realizar el tattva. Los sabios, ¿no?, Munayo, ¿no?, los que practican contemplación, los yogis y los devotos, ¿no?, ellos ven tres tipos de conocimiento a través del bhakti. Aquellos quienes conciben el jnana como el Brahman entienden que el jiva es el Señor. Significa que el jiva es el yo. Que tú, el jiva, tú eres el Señor, ¿no?, el origen de todo. Dice, aquellos quienes conciben al Señor como Paramatma, ellos a través de la meditación perciben al Señor en el corazón de los corazones. Significa en el corazón de todos. Y aquellos quienes lo conciben como Bhagavan, ven a Bhagavan en la mente y directamente frente a ellos y saborean su dulzura, la dulzura del Señor con sus propios ojos. Los sabios realizan su forma del Señor a través del bhakti. Y esto lo están aprendiendo al escuchar del guru y al practicar. Son diferentes tipos de trascendentalistas también, ¿no?, y diferentes tipos de realizaciones de la misma realidad trascendental, ¿no? ¿Cuál es el tattva sobre la verdad absoluta? ¿No?, de que se manifiesta de tres formas: Brahman, Paramatma, Bhagavan. Y ahora, ¿quién realiza qué? Pues depende de la fuente de donde recibe el conocimiento y depende de la práctica que están ejecutando. La palabra bhaktya se usa aquí en su significado convencional y indican el oír y cantar de las glorias del Señor Supremo Bhagavan. Los adoradores del Brahman y del Paramatma también tienen que ejecutar bhakti hacia el Bhagavan para poder perfeccionar sus sadhanas. Interesante eso, ¿no? Para poder perfeccionar sus sadhanas también tienen que adorar al Señor. Porque si no, una y otra vez se van a confundir, una y otra vez van a... ¿no? ¿Por qué? Porque dedicación a un proceso significa es dedicación, ¿no?
Entonces, ¿hacia dónde están dirigiendo su atención? Por eso uno puede ver en Vrindavan también muchos mayavadis adoran a Radha y Krishna, ¿no? Muchas diferentes personas pueden adorar a Radha y Krishna, pero con diferentes ideas, o Lakshmi Narayana, ¿no? Pueden tener muchas diferentes ideas, diferentes deseos, ¿no? Uno puede adorar, como decimos, a Dios porque uno quiere algo, lograr algo, beneficio económico. Uno quiere curarse, ¿no? Uno quiere que el Señor lo proteja de todos los enemigos, ¿no? Eso lo vemos, eso lo hemos visto en todas las diferentes partes, todas las diferentes religiones también vemos eso, ¿no? O uno puede también, como en caso de los mayavadis, adorar al Señor para volverse uno con el Señor. Y para eso puede ejecutar todas esas prácticas como los devotos ejecutan esas prácticas. Había un famoso miembro de la comunidad Vaishnava. Él se llamaba Ram Das Vishwas. Él tenía una entrega tan extraordinaria al señor Ramachandra y todos lo respetaban. Era como muy reconocido como alguien que en todo el tiempo está cantando Ram, Ram, estudiando las escrituras, practicando. Entonces, cuando Raghunath Bhatta Goswami quería ir a ver al señor Chaitanya, Ram Das Vishwas se le pegó y fue con él. Y fueron juntos y llegaron a Puri, llegaron con el señor Chaitanya. Y el señor Chaitanya recibió a Raghunath Bhatta Goswami. Pero a Ram Das lo ignoró por completo. Ahora uno puede preguntarse por qué, porque era devoto del señor Ramachandra, ¿no? Y no de Krishna. Uno podría argumentar así, ¿no? Pero eso no es una buena idea, ¿no? ¿Por qué? Porque habían otros devotos del señor Ramachandra, asociados muy cercanos del señor Chaitanya, como Murari Gupta, ¿no? Sino más bien se explica que el señor Chaitanya, quien es el superalma, ¿no? Que es el Param Brahman, Paramatma, Bhagavan mismo, él pudo ver al corazón de Ram Das. Y en su corazón él vio que él sí está adorando al Supremo, pero con el deseo de volverse uno con él. Entonces Mahaprabhu no le prestó atención. Entonces eso también existe, ¿no? Actitud. ¿Cuál es la actitud, no? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Entonces no es solamente la práctica como tal importante, porque muchas veces la práctica para nosotros es tan exigente porque estamos acostumbrados a diferentes maneras de vida donde solamente nos dedicamos a los caprichos y a los impulsos de los sentidos, y después como la práctica se vuelve algo como que una exigencia por sí difícil de lograr. Entonces pensamos si estamos logrando la práctica que estamos avanzando, que estamos en el buen camino, ¿no? Pero la práctica externa es una cosa, pero ¿qué hay adentro? Eso es otra cosa. Empezando desde la actitud hasta muchos otros elementos internos, ¿no? Entonces aquí vemos, si queremos lograr alguna realización de la trascendencia, dice, incluso los yogis y los mayavadis, dice, tienen que dedicarse al servicio al Señor. Porque solo pensando intelectualmente no van a tener ningún éxito.
Dice el jnana y el vairagya mencionados aquí son los sadhanas de los jnanis y de los yogis. Ellos se preocupan por el jnana y por el vairagya. Dice, pero para los devotos, para los bhaktas, dice, estos dos, jnana y vairagya, se manifiestan de una manera automática. Significa por la presencia de la devoción, automáticamente uno va desarrollando y cambiando también su naturaleza externa. Eso es lo bueno. Por eso cuando venimos con los devotos, cuando somos tocados por la misericordia, cuando empezamos a practicar y recibiendo la misericordia, automáticamente vamos cambiando también. Pero la práctica tiene que ser sincera, sin expectativas materiales. Con la práctica es sincera, sin expectativas materiales, sin que el servicio devocional al Supremo sea una manera de autosatisfacerse a mismo en cosas externas, ¿no? Entonces se empieza a manifestar esta naturaleza verdadera espiritual. ¿Qué significa esto? Para que el servicio no sea algo para yo satisfacerme a mí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pueden gustar ciertas cosas. Y eso también es válido, ¿no? Hay diferentes conciencias. Una conciencia es yo hago lo que me gusta y disfruto, ¿no? Otro es yo vivo y me esfuerzo por lo que me gusta y lo que me gusta ofrezco a Krishna, ¿no? Y otro es yo ofrezco a Krishna lo que le gusta a Krishna. Son diferentes conciencias. Una es como conocemos aquí en el mundo. Yo hago lo que me gusta. Yo, y para mí, y como sea. ¿No? Otro es, me gusta y me esfuerzo, pero lo ofrezco a Krishna, que Krishna purifique mi esfuerzo, que Krishna purifique lo que estoy haciendo. Entonces Krishna se vuelve, ¿no?, el purificador. Y otro es, yo ofrezco a Krishna, ¿no?, lo que le gusta a Krishna. Los devotos elevados, los devotos puros, los devotos realizados, ellos hacen todo para satisfacer a Krishna. Y se pierde por completo el interés externo de uno mismo. Pero, como decimos muchas veces, eso es la meta. Estamos en el proceso. Primero hay que considerar a Krishna. Primero hay que aceptar a Krishna. Después hay que tratar de relacionarnos con Krishna. Y automáticamente vamos a ir elevando nuestra conciencia, ¿no? Entonces, para el devoto, los dos, jnana y vairagya, se manifiestan automáticamente de bhakti y indican la naturaleza amorosa de bhakti, porque el devoto ama al Señor, él se esfuerza por hacer y ofrecer todo lo que el Señor le gusta. Y automáticamente desarrolla un rechazo a todo lo que al Señor no le gusta. Automáticamente. Por ejemplo, al nivel mundano, ordinario, ¿no? Uno tiene mala asociación. Y todos lo están diciendo, deja esta asociación, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Los padres, madre, padre, bien querientes, ¿no? Pero uno igual está como apegado a cierta asociación, ¿no?
Pero después este alguien se enamora de alguien. Significa, le importa cómo el otro se siente con lo que uno hace y cómo hace, ¿no? Y la otra persona dice, bueno, yo no puedo estar contigo, ¿no?, si tú no dejas esta asociación, ¿no? A veces ni siquiera tienen que decir eso. A veces por sí mismo uno va a ir entendiendo eso. Entonces lo va a jalar hacia este lado, lo va a jalar, ¿no?, la fuerza. Una vez yo conocí a ya tenía como 50 y pico años, ¿no? Era un drogadicto, pero de estos drogadictos de la calle, así de 20 años, adicto a la heroína en la calle, ¿no? Y él trataba de superar eso, no podía, era tan adicto, tan apegado. Es una adicción psíquica, física, muy fuerte. Y después él se enamoró de una mujer. Y esta mujer un día le mostró un espejo, dice, lo mostró, vete, dice, ¿quieres ser así? ¿No? Dice, yo no quiero estar con una persona así. Y eso era suficiente para él para superar la adicción. Se desapegó. Pasó unas dificultades y todo, ¿no? Y nunca más regresó lo mismo. Significa, si te jala hacia un lado una cierta fuerza, es fácil dejar hacia otro lado, ¿no? Entonces el devoto, enamorado del Señor, preocupado qué es lo que le gusta al Señor, automáticamente se desapega de todo lo que no va a favor de la devoción, de todo lo que lo mantiene condicionado. Entonces la pregunta es para nosotros, pues, ¿por qué no nos funciona? ¿Por qué seguimos apegados a ciertas cosas? ¿Por qué se nos dificulta tanto el proceso? ¿Será que nuestra devoción no alcanza? Por sí la devoción como tal es suficiente, como se explica aquí. Pero sí, si la devoción no es tan profunda, entonces pues tenemos que ir, estamos arrastrando todavía ciertos tipos de gunas, digamos, tamaguna, rajaguna, que son obstáculos grandes. Sattva guna es favorable, pero finalmente todavía es un obstáculo, ¿no? Porque sattva guna también es un condicionamiento. Pero es la guna más favorable para ejecutar servicio. ¿Por qué? Porque uno es autocontrolado, uno es sincero, uno es transparente, uno es veraz, ¿no? Entonces se le facilita y la práctica personal, y se facilita también la manera de relacionarse con los demás, se facilita también para comprender, porque es la guna favorable, ¿no? Entonces Bhakti es independiente, eso es uno de los más grandes retos, ¿no?, de comprender. Y una de las cosas que a mí me ha impactado así más también, cuando empecé a familiarizarme con esa idea, para no decir realizarlo, ¿no?, de que el Bhakti es independiente. Significa, el alma puede despertar a la realidad de la conciencia de Krishna, de su relación con Krishna, ¿no? Y cuando eso despierta, cuando esta fe está ahí, toda la naturaleza externa se puede transformar.
se transforma. Pero mientras no se transforma, pues ahí está el esfuerzo, ¿no? La transformación también es el esfuerzo, ¿no? Krishna nos puede purificar en un instante y Krishna también puede llevarnos a través de diferentes pasos para darnos realizaciones más profundas. Pero de todo modo, Bhakti es natural. Y por eso Jnana y Vairagya se manifiestan de una manera automática. Y en el proceso del Bhakti, el cultivo de Jnana y Vairagya por separado están prohibidos. ¿Por qué? Porque uno puede tanto enfocarse en el Vairagya, pero eso no lo ayuda a volverse más devoto. Tiene que haber, ¿no?, autocontrol, tiene que haber conocimiento. Pero si el conocimiento te hace orgulloso y en vez de apreciar los devotos empiezas a despreciar los devotos, pues ahí este conocimiento fue una maldición. Si el Vairagya, tus austeridades, no te permiten apreciar y compartir con los devotos, pues se vuelve esta misma austeridad, se vuelve un obstáculo. Los devotos están tomando prasadam, están en fiesta, ¿no? Y uno nunca puede tomar prasadam porque uno es un vairagi, ¿no? Renunciante, ¿no? Vive solo del prana, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a nutrir su bhakti? Porque bhakti no nace ni de vairagya, bhakti no nace ni de jnana, ¿no?, sino que bhakti es la causa de bhakti. Solo bhakti es la causa de bhakti. Entonces, ¿dónde está bhakti? ¿De dónde va a nutrir su bhakti si en jnana no hay, en vairagya no hay, nada de eso? Pues bhakti está en los bhaktas. Y uno tiene que relacionarse con los bhaktas. Y relacionarse con los bhaktas es todo un mundo, toda una ciencia, la ciencia de las relaciones, ¿no?, adecuadas, apropiadas, ¿no? Por eso dice, cultivo separado de jnana y vairagya es prohibido en el bhakti puro. En el Srimad Bhagavatam 11:20-31 dice: Tasman mad bhakti yuktasya yogino vai madatmana na jnanam na cha vairagyam praya sreyo bhavedviha. Por eso, para un devoto ocupado en mi servicio devocional amoroso, con su mente fija en mí, el cultivo del conocimiento y de la renuncia en general no significa no es el medio o el método para obtener la más alta perfección en esta vida. O mencionando el jnana, vairagya y bhakti, este verso puede expresar la idea de que el devoto puede realizar a través de bhakti todos los tres aspectos del Señor: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Algunos quienes tienen esta fe particular, Tastradadhana, ellos desarrollan el deseo de realizar, de tener esta realización de esas tres formas. Y así a través del bhakti son capaces de ver las tres formas. Así que la meta del sadhana, del jnana y del yoga para realizar a Brahman y Paramatma son automáticamente cumplidas y únicamente a través de bhakti.
Entonces ahí estamos, ¿no? Frente a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es Bhakti? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Porque vemos también la filosofía del Bhakti, este proceso también se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar y podemos sobreenfatizar, ¿no? Ciertos elementos que no son. Como por ejemplo el conocimiento. Muy fácil es confundir mucho conocimiento con mucha devoción. Es muy fácil para confundir. Porque mucho conocimiento sigue siendo una capacidad intelectual. Una vez vimos a un impersonalista Mayavadi y este tenía tanto conocimiento como es de Bengal, cerca de Mayapur, de hecho como 2-3 horas, conocía todo el Chaitanya Lila, todo, la filosofía, los asociados de Mahaprabhu, ¿no? Tenía como 6 carreras. Él tenía como 6 carreras y podría hablar de lo que quieres hablar y escuchar. De los transgénicos, de la manipulación genética, de la aeronáutica, ¿no? De la ingeniería, como un Wikipedia. Un Wikipedia, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Podría hablar de eso. Un impersonalista. Y del libro de Mahaprabhu, todo. Bhagavatam, todo. Pero un impersonalista. Significa mucho conocimiento. Y de Bhakti y de muchas otras cosas más. Ahora, si él se pondría tilak y empezaría a hablar todo lo que sabe de Bhakti, todos pensarían, wow. ¿No? Wow, devotazo. ¿No? Por eso Chaitanya Mahaprabhu, cuando vino Ram Das, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu lo ignoró. Y él estaba de Vaishnava, leía las escrituras, practicaba prácticas Vaishnavas, ¿no? Pero ¿con qué propósito? Entonces es muy fácil de confundir eso. Muchas veces los otros confunden eso. Alguien tiene conocimiento, ¿no? O muchas veces los sentimentales occidentales también, ¿no? Alguien viene, ¿no? Cita 3, 4, 5, 25 shlokas en sánscrito con pronunciación mala, pero ellos piensan que es buena, ¿no? Muchas veces, ¿no? Vienen los bengalíes y citan el sánscrito. Y dice, wow, así se citan los shlokas, eso es la pronunciación, ¿no? Y no como los occidentales, ¿no? Pero si va a la India, ¿no? Y pregunta a los que saben, van a decir, esta pronunciación está muy mala, ¿eh? Hasta no se entiende a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque más que todo eso en la India hoy día es así, como en el sur de la India se mantuvieron estas escuelas de sánscrito y de la pronunciación y todo. Y los bengalíes con su lenguaje que tienen distorsionaron muchas letras y la pronunciación. Entonces cuando pronuncian, no pronuncian de nada como es, ¿no? Sino distorsionado todo, ¿no? Pero aquí alguien en el occidente, ¿no? Escucha y empieza a discriminar, ¿no? ¿No? Este por ser bengalí y porque pronuncia así, ¿no? Suena más, ¿no? Que un americano que cita las shlokas del Bhakti Yoga. Y de una queda, wow, ¿no? Y qué decir ya cuando empiezan a cantar en el tono bengalí. Aquí está todo, ¿no? Pero eso es todo muy superficial, ¿eh? Todo muy superficial. ¿Qué hay detrás?
¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Dónde está la conexión verdaderamente? ¿Por dónde se fluye, manifiesta la misericordia? ¿De qué manera? Por eso cuando uno va a la India tiene que ser muy cuidadoso. Muchas veces los otros van a la India. Como Hindi también está escrito en Devanagari, entonces piensan por todo lado esta filosofía trascendental, ¿no? Pero tú puedes escribir todo en Devanagari, ¿no? Como el sánscrito. Hasta groserías y bobadas y todo, ¿no? Y después uno ve y dice, wow. Puede ser un libro sobre porquerías, ¿no? Con la gente no sabe, ¿no? Una vez hicieron un examen como en la calle. Tomaron el Corán, pero tomaron la Biblia, y le pusieron afuera una, ¿cómo se llama? Una tapa, una portada del Corán, donde decía en árabe algo ahí, ¿no? Y decía Corán. Entonces paraban la gente, eso hicieron en Holanda, paraban la gente en la calle y decían, bueno, vamos a leer ahora algo aquí, a ver qué piensan ustedes. Ahí daban algunos ejemplos, ¿no? Y sacaron justo eso, donde dice, ¿qué hay que hacer con un hombre que se acuesta con un hombre? Dice, hay que darle piedra, y cómo hay que darle piedra, toda una descripción detallada, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? No, claro, horrible, no, siempre he sabido, no, esta cultura, eso no es nuestra cultura occidental cristiana, eso, no, son bárbaros, no sé qué, eso no tiene nada que ver aquí, ¿no? Entonces decían, pero ¿qué diría usted si este libro sería, ¿no? Entonces le quitaba la portada y decía la Biblia, ¿no? No, dice, yo no sabía que eso dice en la Biblia, ¿no? Por el empaque, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces muchas veces la gente cuando vea, ¿no? Cuando alguien lee árabe, ¿no? Hoy día lee árabe, piensan que es un terrorista o algo así, ¿no? Pero hay muchos cristianos en Siria, en Jordania, en todos esos países, muchos cristianos. Y si ves la Biblia escrita en árabe, vas a pensar que es el Corán, ¿no? Porque uno no sabe. ¿Por qué? Porque solamente ve algo externo, ¿no? Incluso cuando dicen Allah, los cristianos también dicen Allah, eso no es solo los musulmanes, ¿no? Los cristianos también, como Dios es en español Dios, el Supremo, así Allah es en árabe. Y para los musulmanes árabe y para los cristianos árabe. Y uno escucha Allah, ¿no? Y dice, oh, ISIS, aquí llegó el ISIS. ¿No? ¿Por qué? Porque uno preasume tantas cosas, uno no comprende, uno es muy superficial, prejuicios, ¿no? ¿Por qué? Porque somos así, ¿no? Ahora imagínate nosotros con esta nuestra incapacidad y poca educación y comprensión de las cosas, ¿no? Ahora nos movemos en el proceso espiritual también, ¿no? Y desde lo superficial estamos juzgando. Por eso muy difícil es entrar en la verdadera realización que es, ¿no? Porque mientras estamos en lo superficial estamos muy fácilmente, ¿no? Juzgando. Eso es así, eso es así, ¿no? Eso se canta así, eso se hace, ¿no? ¿Cuántos no se han enredado, ¿no? ¿Cómo pueden cantar en español, ¿no? Sin entender nada? Porque tradicional es así, ¿no? Cuando la gente empieza a hablar de la tradición, de lo que es, ¿no?
Entonces uno se puede enredar ahí fácil. Entonces imagínate, hasta devotos pueden ser, aparentemente devotos pueden ser mayavadis. Como Srila Bhaktisiddhanta explicó, ¿no? Un devoto se quejó, hubiera nacido en la India, hubiera podido aprender mejor el sánscrito, ¿no? Y él decía, ¿para qué? Muchos piensan que el sánscrito es la clave para comprender, dice, pero no es el sánscrito. La clave para comprender, dice, son las palabras que se manifiestan, ¿no?, de los labios del devoto puro. Eso no importa si es sánscrito o si es lo que sea. Son las palabras que te van a conducir a la rendición. Son las palabras que van a inducir fe en tu corazón. No solamente que te van a impresionar externamente, wow, satisfacer tu curiosidad por eso es la Bhaktisiddhanta dijo, ningún lenguaje sirve para transmitir devoción. Y al mismo tiempo todos los lenguajes sirven para transmitir la devoción. Eso también una vez la Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj lo dijo. Fue una situación bastante chistosa, penosa, incómoda, no sé, todo al mismo tiempo para mí. Porque era una reunión, nosotros estábamos ahí reunidos varios, y me dan el micrófono a mí para que hable, ¿no? Y justo cuando me dieron el micrófono a mí para hablar, justo en ese momento trajeron a Tirtha Maharaj, está entrando Tirtha Maharaj. Entonces, ¿qué voy a hablar yo? Entonces yo dije, no, y insistía, no tienes que hablar, ¿no? Entonces yo empecé a hablar, ¿no? Y lo bueno es, ¿no?, justo cuando yo empecé a hablar, ¿no?, aún con micrófono y todo, al lado prendieron un generador, ¿no?, esos de uno grande ahí, no sé para cuántos watts ahí, ¿no? Entonces yo hablé y nadie escuchaba nada. Y después cuando terminé apagaron el y ahí pasaban el micrófono a Tirtha Maharaj. Y Tirtha Maharaj empezó a hablar en hindi. Y habló, y Gurudev dice, Maharaj, traducción. Y él sigue hablando en hindi, ignorando todo. Los ciertos sadhus en cierta edad tienen sus maneras también de enseñar, ¿no? Después cambió a bengalí. Y digo, Maharaj, traducción, ¿no? Y siguió hablando. Pero como ya era viejito también, con los viejitos también hablan, ¿no? Entonces también a veces no pronuncian, como voz baja y todo, ¿no? Entonces yo me asomé a Sridhar Maharaj, que estaba al lado mío sentado. Y le pregunté, Maharaj, ¿qué dice Maharaj? Dice, yo tampoco no lo entiendo. Aunque entiende el idioma, pero no lo entendía, ¿no? Y después cambió a inglés, ¿no? Y dijo, no piensen de que van a entender algo por entender el idioma, dice, ¿no? El idioma, dice, no puede predicar bhakti, no puede transmitir bhakti, ¿no? Solo bhakti puede transmitir bhakti. Y eso es lo que uno podría sentir también. Su presencia es la que transmitía bhakti nomás, ¿no? Hable lo que hable, ¿no? Pero solo su presencia, eso ya era una transmisión de bhakti, ¿no? Así de esta manera, ¿no?, bhakti es la causa de bhakti, ¿no? Bhakti es la causa y del conocimiento y de la renuncia,
Por eso nosotros no nos esforzamos aparte, sino en el proceso. Y por eso si queremos tener conocimiento y si queremos tener una vida ordenada, tenemos que aumentar nuestro entusiasmo por Bhakti y automáticamente todo se va a arreglar. ¿Y cómo estamos aumentando nuestro entusiasmo por Bhakti? ¿O cómo estamos profundizando nuestra Bhakti? Pues como dice aquí, estamos sirviendo a Krishna de la manera como Krishna es complacido. Ahora, poquito difícil entender qué es lo que complace a Krishna. Y Krishna sabe esto, de que nosotros somos muy limitados, ¿no? Entonces por eso Krishna Krishna se manifiesta en forma del maestro espiritual. Con él es más fácil comunicarse, más fácil comprender, ¿no? Y ahí es donde aprendemos. Y por eso dice aquí, ¿no? Después de escuchar del Guru, un estudiante seriamente inquisitivo, equipado, ¿no?, con conocimiento y con autocontrol, con vairagya, desapego, se dedica al servicio devocional y de esta manera está realizando la verdad suprema. Entonces eso debería ser nuestra preocupación, cómo aumentar nuestro bhakti. ¿Y cómo aumentar nuestro bhakti? Pues tenemos que ir y asociarnos y rogar y ver cómo, ahí donde hay bhakti. Por eso la asociación con los devotos es lo más importante. La asociación con los devotos es la raíz del bhakti. De ahí nace bhakti. Pero ¿qué asociación? ¿Qué significa asociación? ¿Y con qué devotos? Para fiestas de pizzita no. Para convivencias tampoco. Eso también es parte, eso también es necesario, parte humana, necesidades, atención y todo, ¿no? Pero si nosotros limitamos nuestro proceso solamente a las convivencias y a eso, ¿no?, entonces en algún momento nos vamos a aburrir de todo. Pero tenemos que distinguir muy bien, ¿no?, dónde está bhakti, cómo relacionarnos, qué significa esto, ¿no? Y el resto es arreglar nuestra vida. Quizás no vamos a serlos absolutamente desapegados, ¿no?, y vamos a necesitar vida social y ciertas cosas, como sea. Pero mientras nos estamos esforzando para servir a Krishna, a Hari, Guru y los Vaishnavas, ¿no?, estamos en el buen camino y todo se va a ir manifestando. Y para eso, como dice aquí, lo básico es Shravanam Kirtanam. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur una y otra vez enfatiza este punto. Como dice aquí, incluso Bhaktya traduce como Shravanam Kirtanam. Y por eso hay que mantener este fuego de la inquietud, ¿no?, compromiso con el servicio, ¿no? Quien es comprometido con el servicio automáticamente es inquisitivo también. Porque si yo estoy comprometido con el servicio, quiero lograr mi servicio y a pesar de las dificultades que hay, pues estoy viendo cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces automáticamente uno es en una actitud de aprendizaje. Pero como decimos, ¿no?, de lo externo a lo interno. No debemos nutrir nuestro ánimo al servicio con nada externo, ¿no? De bhakti viene bhakti y bhakti es para bhakti, ¿no? Porque muchas veces podemos ver, alguien puede hacer grandes cosas, pero motivado externamente, ¿no? Pero motivado de complacer a Hari, Guru y Vaishnava es otra cosa.
Entonces pueden ser las mismas actividades, ¿no? Misma actividad y de repente hay ánimo y de repente no hay ánimo. Eso muchas veces se manifiesta en las colectas de los devotos. Es que no funciona, es que no sé qué, ¿no? Pero después cuando hay que colectar para algo, para uno, ¿no? De repente empieza a funcionar todo, ¿no? De repente hay ánimo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ánimo? ¿Para qué viene el ánimo? ¿No? ¿De dónde viene? Hay que ver con qué nos estamos nutriendo, ¿no? Y algunos que son muy animados externamente, ¿no? Y hacen muchas cosas devocionales, ¿no? Para quedar como grandes devotos, pero prácticamente lo que están haciendo es solamente satisfacer sus necesidades y deseos materiales, ¿no? Y puede ser que manejan la filosofía, pueden ser incluso que son muy renunciados, ¿no? Puede ser que sean muy amables, ¿no? Pero los que quieren ser engañados van a ser engañados, ¿no? A Krishna nadie lo puede engañar, ¿no? Y a todos los que son sinceros, pues Krishna los va a llevar adelante también, de alguna manera u otra, ¿no? Hay que saber eso, ¿no? Por eso hay que confiar solamente en Krishna y en la sinceridad, ¿no? Eso se dice solamente por ciertas precauciones para que sepamos que no todo es oro lo que brilla, ¿no? Pero tampoco es para juzgar, porque si empezaríamos ahora a juzgar, ¿no? Eso es así, este es así, esto es allá, ¿no? Corremos también peligro, ¿no? De cometer ofensas, ¿no? Uno puede cometer ofensas incluso contra los devotos no puros, ¿no? Hay devotos puros y hay devotos que no son puros, pero son devotos. Y uno puede cometer ofensas contra ellos, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos y cuando nos asociamos siempre hay en los devotos dos aspectos, dos realidades, ¿no? Una es de que es devoto y de que se está esforzando en el proceso devocional a pesar de las limitaciones y condicionamientos, ¿no? Es una manera de verlo, ¿no? Y otra manera de verlo es, ¿no? Cometió un error o está cometiendo errores, ¿no? Hay que criticarlo, hay que rechazarlo, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces rechazamos por una cosita ahí, ¿no? Pero eso también es muy superficial. Aceptamos muy superficialmente y rechazamos muy superficialmente. ¿Por qué? Porque somos superficiales. Entonces tenemos que asociarnos con los que no son superficiales y ahí vamos a obtener y bhakti, y realización, y actitud apropiada y todo.